Y ya estamos nosotros con la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología, la doctora María Graciela Escobar. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña el presidente del Instituto de Previsión Social, Armando Rodríguez. Presidente, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy amable, muy bien, gracias por la invitación y a la doctora también un saludo. Gracias por acompañarnos. Les quiero mostrar, para ir metiéndonos en tema, además de lo que ya veían ustedes, estas dos ampollas que tengo en mano son ampollas que nos llegaron de una compra realizada de Clorinda. Llamados telefónicos que hicimos y nos llevaron directamente hasta la dirección que marcamos, sin ningún tipo de receta, sin ningún tipo de documento, sin nada. Este otro anestésico, que también es Propofol, lo conseguimos en la farmacia que está siendo intervenida en este momento. Fíjense ustedes que dice Dr. Gray. Esto no tiene representación en nuestro país, por lo que efectivamente en esa farmacia, salvo que tengan algún otro tipo de documentación, que no sé qué tipo deberían tener, la traen de contrabando. Y este medicamento, ¿cómo se llama esto formalmente? ¿También es ampolla, doctora? Frasco de ampolla. Este frasco de Propofol, que sí corresponde, según lo que por lo menos está sellado en este frasco, a un lote del Instituto de Previsión Social, que es la firma que formalmente, vía licitación, distribuye en nuestro país esta droga, doctora, ¿no? Sí. Correcto. Pero no solamente conseguimos eso, conseguimos varios medicamentos y aquí pueden ver ustedes todo lo que conseguimos en medicamentos que nos llegaron. Lo que llegó de Clorinda con este refrigerante, un gel refrigerante, donde ponían el medicamento como para poder conservarlo en una conservadorita que traían también, y todos estos medicamentos que pueden ver ustedes, anestésicos de diversas características, y también hemos adquirido dosis de amoxicilina, como por ejemplo esto que estamos teniendo aquí, y morfina, que todavía es mucho más grave, porque estamos hablando de medicamentos que deberían estar recontra controlados para su venta. Doctora, háblanos un poco del Propofol y qué tan utilizado es esto dentro de el procedimiento que se vaya a realizar quirúrgico a algún paciente. Bueno, el Propofol es un sedante hipnótico, se usa en todas las anestesias generales, pero actualmente se usa para la inducción y para el mantenimiento de la anestesia general. Pero no solamente se usan en las anestesias, se usan también como sedativos en las salas de terapia intensiva. Es un medicamento, así como te dije, hipnótico, que solamente debe ser utilizado por profesionales médicos capacitados, ¿verdad? Para posteriormente, si ocurre algún tipo de complicación, poder resolverla, ¿verdad? Que generalmente las complicaciones pueden llegar a ser cardiovasculares o depresión de la respiración. Entonces, siempre debe ser administrado por un profesional médico. Si no es un profesional médico anestesiólogo, debe ser un profesional médico capacitado para resolver lo que pueda ocurrir por una sedación por el Propofol. Ahora, doctora, cuando decís solamente tiene que ser solicitado y administrado por un médico, honestamente hablando, ¿te sorprende que esta fragilidad y facilidad que mostrábamos nosotros en las cámaras ocultas sea el mecanismo de acceder a estos medicamentos, o ya era una especie de vox populi que estos medicamentos estaban siendo vendidos de esta forma? La verdad es que no me sorprende para nada. O sea, yo tengo conocimiento de esto ya hace un tiempo largo, ¿verdad? Realmente no podría decirte la manera en que llegan los medicamentos a estas farmacias. Particularmente con relación al Propofol tengo que decir una cosa. El Propofol no está dentro del cuadro de medicamentos controlados. El Propofol es un medicamento que puede ser vendido bajo receta simple archivada, pero debería estar dentro del cuadro de medicamentos controlados, ya que es un medicamento cuya acción a largo o a corto plazo puede terminar en una cuestión nociva para la persona que lo utiliza. Doctora, que esa es por definición, o sea, la razón por la cual existen los medicamentos controlados. Doctora, ¿y en el caso de la morfina en particular? La morfina sí, la morfina está dentro del cuadro de medicamentos controlados y para adquirirse la morfina solamente puede hacerse a través de una receta cuadruplicada.
no puede adquirirse de ninguna otra manera. No solamente la morfina, sino que todos los derivados opioides. Es una pena realmente que ustedes no fueron un poquito más allá, porque en este momento la epidemia en los Estados Unidos es el fentanil, que es un derivado opioide que se usa para las anestesias, que tiene una acción mucho más rápida que la morfina, ¿verdad? Y causa una adicción mucho más importante, ¿verdad? Pero convengamos que algo básico como la morfina no se debería estar vendiendo como hoy evidenciamos se está vendiendo. No, no debería venderse en esas farmacias, de ninguna manera. Debería existir realmente una trazabilidad de estos medicamentos. Vigilancia Sanitaria debería tener de alguna forma una trazabilidad de esto. El presidente de IPS está con nosotros hoy aquí porque nos sorprendió que parte del lote que hemos encontrado en venta en farmacias privadas corresponde al Instituto de Previsión Social. Y debo decir que la primera denuncia que recibimos nosotros fue de gente que trabaja, de médicos que trabajan en el Instituto de Previsión Social y que nos decían que se ven obligados muchas veces a pedirle a los pacientes que compren porque el Instituto de Previsión Social no tiene el medicamento. Cuando uno va hasta la farmacia te dicen, no tenemos ese medicamento, no hay en stock. Pero cuando realizaban los procedimientos se encontraban con que el medicamento que traían los pacientes eran medicamentos que correspondían al lote y que muchos de ellos estaban borroneados de alguna manera y sin embargo en venta en las farmacias. ¿Cómo puede ser, doctor, presidente, que estos medicamentos estén supuestamente en falta dentro del Instituto de Previsión Social, pero que parte de los medicamentos del lote de IPS se estén vendiendo en farmacias privadas? Bueno, yo creo que hay que hacer una acotación a lo que señala. Primero, ninguna persona que vaya a ninguna de las farmacias del Hospital Central va a ir a pedir esto y le van a decir hay o no hay, porque el servicio que genera la solicitud de medicamentos es el servicio de cirugía. Que me corrija la doctora, ¿verdad? El servicio de cirugía del Hospital Central es el que genera esos pedidos y los pedidos se hacen por farmacia interna, las que están en cada piso, en cada, diríamos, en cada servicio. Entonces, cualquier persona que vaya, yo me voy a la farmacia y me van a decir probablemente que no hay, porque es la farmacia interna la que distribuye, en primer lugar. En segundo lugar, estos lotes, ¿sí?, hay que cotejarlos porque el número de registro de ingreso de serie, nosotros lo tenemos en el parque. El IPS tiene un solo parque de abastecimiento central que está ubicado frente al Hospital Central y de ahí salen todos los medicamentos, tanto para el área central como interior del país, y nosotros tenemos registrado uno a uno todos los números de serie que ingresaron. Porque también yo le puedo agregar a esto de que el lote que se vende en la farmacia no significa de que sea uso exclusivo del IPS o que al tener la leyenda no se haya podido comercializar a través del mismo proveedor, porque es un lote de medicamentos que no es solamente que se importa o se adquiere para uso exclusivo del IPS, porque la representante al tener el registro puede venderlo al público o puede vender tanto al público, digo, en forma privada, como también a través de licitación pública nacional, donde entramos nosotros. Pero, presidente, ¿cómo venderían, eso que mencionaba, cómo podría venderse un medicamento que tiene la leyenda uso exclusivo del IPS en farmacias privadas? O sea, mínimamente, independientemente de tener la representación, deberían tener en cuenta que lo que sea de IPS es exclusivo de IPS, sí, y lo que no y se comercializa va por otra vía. Totalmente de acuerdo. Podríamos pensar que hay un problema que puede derivarse de nuestra misma farmacia, de nuestro mismo parque, que puede ser un caso de robo, ¿verdad? O de hurto, o puede ser que haya una infidelidad del personal del IPS, pero también yo puedo pensar de que puede haber una infidelidad del mismo proveedor que tiene sus empleados, que tiene su gente, que tiene su cadena de distribución, ¿verdad? Porque al decir uso exclusivo del IPS no debería de venderse, ¿verdad? Claro, en ninguna farmacia. Lógico. Pero nada impide, Santiago, de que alguien lo pueda comercializar. Presidente, ¿qué medicamentos, digamos, del Instituto de Previsión Social se estén vendiendo afuera? Ustedes no tienen ninguna denuncia respecto a ese tipo de prácticas, porque convengamos que históricamente se daban denuncias respecto a medicamentos que corresponden al lote de IPS, pero que están vendiendo en farmacias externas. ¿Ustedes, bajo esta gestión, no tenían ninguna denuncia similar? En este momento, Santiago, no. Yo llevo 2 meses de haber llegado a la presidencia. En estos últimos meses, no. Sin embargo, el año pasado sí se tuvo denuncias concretas, tanto en aquí en la clínica Nanagua, que tenemos sobre Artigas, y si no me equivoco, la otra de Ceballos, donde efectivamente se comprobó que salían medicamentos con recetas adulteradas o
medicamentos que deberían ser de uso controlado también salían en proporciones indebidas. Eso se denunció, se llevó a la fiscalía, las personas que estaban encargadas de esa farmacia fueron separadas del cargo y una denuncia penal que hizo el IPS, pero esos son los casos más recientes que yo recuerdo del año pasado. Pero en este momento nosotros no tenemos ninguna denuncia de esta naturaleza. ¿Y usted ya mandó consultar respecto a esto en particular, al medicamento que nosotros conseguimos? Yo tomé foto del medicamento, gracias a que me diste la oportunidad, y vamos a controlar nosotros si efectivamente el número de serie y el lote corresponde. Nosotros vamos a hacer la denuncia, porque reitero, esto pudo haber salido de nuestro parque, de la farmacia interna, como dice el compañero de ustedes, o también del mismo proveedor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que corroborar eso. Si efectivamente se comprueba, vamos a recurrir a las instancias jurídicas que correspondan para hacer la denuncia, además de tomar, diríamos, las precauciones también para que administrativamente eso se le bloquee a la persona que está trabajando en esto si hay algún indicio de que efectivamente son funcionarios del IPS. Doctora, en procedimientos, digamos, ¿qué tan frecuente es que no tengan, si esto es de uso permanente, que no tengan en stock como para poder realizar los procedimientos quirúrgicos? Bueno, resulta que los cambios de administraciones siempre nos golpean, ¿verdad? Este cambio de administración entre la salida del gobierno anterior y la llegada de realmente hay stocks que llegaron a un punto crítico. Entre esos está el Propofol. Llegaron a haber semanas en las cuales tuvimos que, digamos, que manejarnos precariamente con relación a eso. O sea, en realidad no debería ocurrir, ¿verdad? Pero se están abriendo licitaciones aparentemente y entonces se está reponiendo, digamos, que el parque, pero es un medicamento crítico en este momento. Realmente la falta del Propofol para nosotros en este momento significa utilizar otra medicación que realmente pueda no resultar tan conveniente para los pacientes en sí. Entonces, el mecanismo que les queda es tener que únicamente realizar la receta para que vayan a comprar de farmacias externas. Me imagino que en centros de salud o en hospitales regionales o en lugares donde realmente el quiebre de stock pudo haber sido mucho más grave, puede ocurrir eso, ¿verdad? En que realmente por ahí un paciente tiene que operarse, no tiene o no hay en la farmacia ese medicamento, no solamente el Propofol, sino algún otro medicamento, y se le debe hacer una receta para que el paciente salga a comprar de afuera. Evidentemente que si existen estas farmacias, es que existe el procedimiento, ¿verdad? Porque ellos prácticamente se nutren de lo que ocurre dentro del hospital, ¿verdad? Exacto. Presidente, ¿cuánto tiempo podría tardar este proceso de verificación, digamos? Porque finalmente creo que ustedes lo tienen todo informatizado. Con este número es suficiente con ingresar al sistema como para saber si corresponde o no al IPS. ¿Cuándo crees podríamos tener una respuesta respecto a este medicamento en particular? Con certeza te digo que mañana, antes del mediodía, nosotros tenemos que tener ya la información concreta y yo me comprometo a sacar un comunicado y enviarle a ustedes si efectivamente eso se comprueba que forma parte del lote que ha llegado hasta el parque del IPS, la responsabilidad es nuestra. ¿Sí? Si no, también lo vamos a hacer saber, ¿verdad? Porque nosotros tenemos registrado cada número de serie que ingresa, cada frasco ampolla que ingresa en este caso, tenemos registrado y tenemos la trazabilidad si hasta qué farmacia fue derivado. Eso quiero saber. Sí. Si hay forma de determinar que este frasco en particular tenía que haber estado en la farmacia del IPS de Luque, por ejemplo. Sí, sí. ¿Existe forma de saberlo? Existe forma de saberlo, efectivamente. Nosotros mañana, por eso reitero, mañana para el mediodía ya tendríamos la información y yo me comprometo a facilitarles y efectivamente tenemos la forma de comprobar que ese lote de medicamento, ¿dónde ha ido? Si ha ido al Hospital Central, por decir, a la clínica periférica, en este caso de Luque, u otro establecimiento. Presidente, gracias por acompañarnos. Cuando guste, la Muy amable. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Santiago.